Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de su programa Sintonía Familiar. En esta oportunidad hemos encontrado un tema que consideramos involucra a todos y a cada integrante de la familia. Díganme ustedes si no les ha sucedido que en algún momento de su vida, de su día a día, ha sentido la famosísima ansiedad. Bueno, de eso trataremos hoy día, buscando, como ya les decía, la fórmula de conversar de temas que sean de su interés y de su edificación. Ya volvemos, no se lo pierda en su canal 15.1. Bueno, aquí estamos entonces en nuestro programa, en este capítulo que vamos a tratar el tema de la ansiedad, que como les señalaba en la presentación, yo creo que a todos nos involucra de una u otra forma y la idea es conocerlo más en profundidad de modo de poder sortear, ¿no es cierto?, un poco estas sensaciones y de lo que vamos a conocer más hoy día. Para ello tenemos invitados, ¿no es cierto?, especialistas en la materia, nuestro psicólogo Jaime Neira y nuestra fonoaudióloga Jimena Sarmiento. ¿Cómo están? Hola, bien. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias por la invitación. Estoy bien, contento, así que para hablar un tema tan urgente, de cierto modo. Sí, es muy importante en nuestra sociedad en estos momentos, bueno, y habitualmente. ¿Cómo estás, Jimena? Muy bien, como en casa ya me siento acá. Para la próxima traigo mi mate. Pues aquí vamos a estar frecuentemente, ¿no es cierto?, con estos invitados. Jaime Neira es psicólogo clínico. Y bueno, también voy a comentar, ¿no es cierto?, estuve conversando y Jaime no le gustaba mucho que comentara, pero antes fuiste ingeniero, ¿no es cierto? Eres ingeniero, pero hoy día lo que te importa y todo tu ser está puesto en la psicología clínica, ¿no? Sí. Yo, primero estudié ingeniería, después en el transcurso del tiempo siempre me gustó más psicología, así que ahora estoy 100% en eso, psicología, en lo que me apasiona y me mueve. Y eso debe propiciar que entiendas bastante de lo que vamos a hablar, digo yo, porque en la oficina también, como muchos sabemos, en el trabajo, se manifiesta mucho el tema de la ansiedad, pero partamos sabiendo o conociendo una definición simple, ¿no es cierto?, de qué entonces es la ansiedad. Mira, cómo definirla es un poco complejo, pero se podría definir como una expectación aprensiva de un futuro que se ve incierto, que se ve confuso, que no tiene certeza de lo que puede pasar. Entonces, eso genera como ansiedad. Esa sería como una definición como en corto, para entenderlo. Expectación, entonces, es como expectativa, viene de expectativa, ¿no es cierto?, de Claro, lo que viene a futuro. de lo que puede ocurrir, que tú no sabes lo que va a ocurrir, y eso te genera ansiedad. Pero realmente nosotros nunca sabemos qué va a ocurrir saliendo del canal. Ciertamente la palabra dice a cada día su afán, y yo siempre voy a parafrasear un poquito, ¿no es cierto?, para contextualizar. La palabra dice a cada día su afán y que efectivamente no nos preocupemos, pero es inevitable que estemos pensando un poquito qué va a pasar, cómo van a llegar nuestros hijos del colegio a la casa. ¿Cuándo es normal la ansiedad? Es que es una emoción básica de los humanos. O sea, todos tenemos ansiedad de base, pero porque no moviliza. Por ejemplo, si tú tienes que vas a tener una prueba, vas a ir a una entrevista laboral, uno se levanta, se prepara porque te moviliza. Tiene que estudiar, porque si no, muchas veces no estudiamos. Muchos de nosotros, yo me confieso que si no tenía la prueba era más difícil estudiar, sobre todo los ramos que no te gustan, por ejemplo. Exactamente, entonces moviliza. Y es una ansiedad normal, que es una emoción adaptativa Ya. a lo que te ocurre, a lo que te puede ocurrir.
Si tú tienes que arrancarte, por ejemplo, porque viste un perro que te va a atacar, es parte de la ansiedad. De hecho, a nivel cerebral moviliza lo mismo que el miedo, bien parecido al miedo. Y alguna vez tú me contaste de una investigadora que hablaba un poco, yo recuerdo algo, no exactamente, pero que tenía mucho que ver la angustia, o en este caso la ansiedad, ¿cierto?, con lo que es miedo, que en el fondo para nosotros, ¿no es cierto?, que buscamos de la palabra de Dios contrario a la fe, ¿no? Ahí encontramos varios versículos que si nos fijamos, como que lo contrario a la fe sería la incredulidad. Y, o sea, algunos piensan eso, pero al menos yo me he fijado que lo contrario a la fe es el miedo. Justamente la fe es convencidos, ¿no es cierto?, que el amor de Dios nos cubre y lo que viene a continuación va a ser lo mejor. Aunque a veces, obviamente, que nos toca pasar situaciones complejas, indudablemente, y a todo, y por lo mismo que se viene la ansiedad. Pero entonces hay ansiedades que son útiles, ¿no es cierto?, más o menos normales. O sea, claro, es normal porque te moviliza, como te decía anteriormente, pero ¿en qué momento puede ser que ya no sea normal, más patológica? Es cuando interfiere en tu día a día, cuando no haces lo que tienes que hacer porque te sentiste tan agobiado, tan estresado por alguna situación, o por tu mentalización de la situación, porque generalmente lo que nosotros pensamos no es lo que pasa finalmente, pero a veces el ansioso, digamos, que llega a un punto que no se presenta a un lugar, que tiene que presentarse, que tiene que ir o hacer, ahí empieza, ahí uno es una alerta de que está pasando a un nivel que no es normal. Mira, por ejemplo, yo me recuerdo de alguna vez una estudiante que estábamos en la presentación, en la primera sesión, y se presentó, como todo, salía adelante y se desmayó. Entonces, después, obviamente, la ayudamos a recuperarse, y no era porque no había comido, ni porque se había dormido poco, sino que ella decía que se ponía muy ansiosa, y no nos dijo antes, porque si a mí me avisan que no les gusta salir adelante, que se da mucho, no les digo que salgan adelante y simplemente que no se presenten. O sea, eso creo que, por lo menos desde mi perspectiva como docente, no es la idea. Pero entonces lo que te decía, que se haya desmayado, ¿no es cierto? ¿Eso sería ansioso? ¿Eso es más o menos normal? O sea, yo creo que ahí pasó, no sé lo que puede pasar exactamente, pero lo que se intuye es que puede haber sido que fue tanto su gasto, digamos, psíquico, que se desmayó de presentar lo que tenía que presentar en ese momento. Puede ser que sea algo así. Se puede haber presentado como eso, que por una sintomatología ansiosa. Bueno, se puede confundir, tal vez, se asocia a la ansiedad, a la crisis de pánico, por ejemplo. Ya, y la crisis de pánico ya es como lo mismo entonces que la ansiedad. La crisis de pánico es un hecho puntual, ¿cierto? Te puede pasar que en el metro, que es común, porque en los lugares con mucha gente, puede que te pase que sientes, no sé, sudoración en las manos, una sensación de que te puedes morir incluso, y eso es lo que asusta y se incrementa a grado muy fuerte de ansiedad, que te deja paralizado, sientes hormigueo en las manos, hartos síntomas asociados, y puede que eso remita solo, ¿ya? Que se pase. Que se pase solo. Puede que se pase solo porque es un momento como de clímax, digamos, de ansioso. Pero ese pánico, discúlpame, ¿eso lo podemos tomar como normal o necesitamos buscar ayuda si nos pasa en algún momento? Porque es una sensación de lo que tú me describes bastante desagradable. Es muy desagradable. Ahí entra otra parte, que es cuando, por ejemplo, uno dice, la persona te cuenta, no, me pasó esto y me pasó esta vez, la vez. Ya. Esa es una crisis de pánico. Ya.
Pero y eso sería más o menos normal, ¿o no? Eso podría pasar a una persona, claro. Ahí, bueno, tiene una génesis esto, de que teorías que dicen que las personas cuando están muy defensivas, muy como que viven, les pasan cosas y siguen, llega un momento en que no se han dado el tiempo para elaborar, por ejemplo, no sé, un duelo o ciertas cosas de la vida, y que pues te pasa una crisis de pánico. Es como una acumulación. Como que el cuerpo dice, paremos, ¿no? Para un poco y tal vez sí, puede que pase algo así. Jaime, yo tengo una pregunta. ¿Y cuándo esa persona, volviendo al ejemplo que puso Rebeca hace un momento atrás, de la alumna que se desmayó, esa alumna ya tiene que ir a consultar con algún especialista, con algún psicólogo, con algún psiquiatra, un neurólogo, no sé? ¿Cuándo tenemos que tomar las precauciones, tomar medidas, ¿no es cierto? Las medidas. Hacer algo más allá. O sea, ¿Cuándo deja de ser normal? Deja de ser normal cuando, por ejemplo, el caso de la crisis de pánico, esa repetición. O sea, te pasa y después la persona empieza a evitar, por ejemplo, ir al metro, empieza a evitar salir, empieza a evitar andar en micro, empieza a evitar como los lugares abiertos porque se pone nervioso. Cuando empieza a evitar esa evitación de lugares, ya porque le pasó, le vuelve a pasar, ahí tú dices, es un trastorno de pánico, un trastorno. ¿Por qué? Porque está interfiriendo tu vida, tu día a día. Va a interferir en lo social, va a interferir en lo laboral, va a interferir en lo familiar. Ahí pasa que tú dices, chuta, tengo que hacer algo, tengo que consultar, tengo que ir a un psicólogo. Oye, ¿y esto también puede verse afectado por la crianza, por ejemplo, que recibamos las personas? O sea, claro, indudable que papá ansioso, hijo ansioso, mamá ansiosa, hijo ansioso. Es Entonces, como, es muy probable que eso pase. Disculpa, entonces ahí tenemos como la diferencia de la ansiedad normal al trastorno. Desprendo de lo que estás hablando, como de cómo te interfiere en tu día a día, ¿no? Eso es lo que entendí. Claro, ahí uno puede ¿Sí o decir, no? pasa, sí, ahí tú dices, chuta, tengo que hacer algo, ¿por qué? Porque me está interfiriendo. Me está interfiriendo. Y por ejemplo, ya un trastorno de ansiedad generalizada, que es como el nombre según los manuales diagnósticos, ahí tienen que pasar varias cosas así para que sea un trastorno. Significa que hay un criterio tiempo, que pueden ser 3 a 6 meses con estos síntomas. Puede haber una baja de peso o un aumento de peso importante en el periodo. Entonces tú dices, estoy pasando por un momento de ansiedad y puede ser un trastorno. También esto se asocia también a cosas traumáticas. Por ejemplo, si te pasa un hecho. A mí me pasó con una paciente que la asaltaron y después no podía salir de la casa porque pensaba que le podía pasar algo, escuchaba un ruido y no dormía, qué sé yo. Bueno, es un estrés postraumático, pero está interfiriendo. Entonces ahí es el momento de consultar. Y a veces tiene que haber a veces son interconsulta también con un psiquiatra, porque se trata con medicamento inicialmente, para poder estabilizar, para poder volver al día a día. Pero la terapia psicológica es fundamental. Bueno, eso puede ser cierto para algunas personas, que algunas personas recurren a medicamentos. También tenemos la palabra de Dios, que también a muchos les puede servir. O sea, yo lo hablo por mí y entiendo que también otras personas pues no necesariamente servirle, a lo mejor necesitan recurrir a ayuda a lo mejor más terapéutica, como tú mencionas, como un psiquiatra, ¿no es cierto?, para poder a lo mejor desde ahí conectarse. Pero a mí, yo he observado que de pronto la ansiedad puede ser un poco quizá aprendida. No sé, en este caso, Jimé, como para ver el tema del aprendizaje de la ansiedad, que algo leí por ahí. A ti, como tú atiendes niños, ¿te ha tocado ver niños pequeños, niñas ansiosas? Sí, muchos. ¿Tiene? Muchos. La verdad es que yo creo que lo desconocido, no saber dónde van, qué es lo que van a hacer, provoca mucha ansiedad, pero también ahí está en el manejo que los profesionales tengamos para poder abordar
a estas personas, explicarles, contextualizarlo, para que vaya siendo conocido a lo que van y esto baje su nivel de ansiedad. Lo mismo también, hablar en lo posible antes de las sesiones con los papás, con el cuidador que está a cargo del niño, para que él le traspase también la tranquilidad, la seguridad a este niño de que va a un lugar donde va a estar protegido, que lo que se va a hacer con él va a ser en pos de su bienestar. Entonces, sí, nosotros desde la fonoaudiología a veces nos toca lidiar mucho con niños que tienen ansiedad, y principalmente también vemos a los padres con estos cuadros, y es ahí donde trabajamos muy bien de la mano con los psicólogos también para hacer estas intervenciones multidisciplinarias. Justamente lo que tú me dices me recuerda de que alguien comentaba, seguramente a lo mejor algunos de ustedes también lo escucharon, comentaba sobre una investigación que se hizo de que mostraban una película con escenas complejas, quizás un poco muy abruptas, un poco violentas quizás, no sé, pero que era un poco de suspenso, y que hicieron como un experimento y a un grupo le mostraban el final de la película y luego veían la película. Y a otro grupo obviamente no sabía el final de la película, no había ahí adelante. Y contaban que la investigación o el experimento, porque ya no acuerdo si es investigación o experimento, la gente que sabía el final disfrutó mucho más la película que la gente que no sabía el final, porque ahí en el camino había sufrimiento, ¿cierto? ¿Cómo iba a terminar eso? Y se me recuerda a eso que escuché hace poco de este experimento, como el saber el final, ¿no es cierto? Lo que explicas tú, Jimena, el saber el final, a qué va el niño, a tal parte, a qué va, no ayuda a bajar entonces los niveles de ansiedad, saber a qué va. Cuando va en el caso de una consulta, médico, fonoaudiólogo o médico. Aparte de ser fonoaudióloga, también soy mamá, entonces también te puedo contar que me daba mucho resultado en mi caso, cuando tenía que ir a ponerle las vacunas a mi hijo, contarles que se iban a ir a poner la vacuna, que iban a sentir un piquete, que iba a molestar, que en algunos casos podía arder un poco, pero el decirle, mira, pero te aseguro que esto va a durar un par de minutos y después te vas a olvidar, no lo vas a sentir, va a pasar y de verdad esto va a ser beneficioso porque a largo plazo no te vas a enfermar, vamos a evitar esto, otro, que si no te pongo esta vacuna podría pasar esto otro. O sea, a lo mejor muchos me decían, es mucho bla bla para un niño. No, la verdad es que ayuda a entender a lo que va, y la verdad es que eso baja mucho. Y cuando siente el piquete, es decir, oh, me habían dicho que era un piquete y es lo que estoy sintiendo y no me voy a morir, ni se me va a salir el brazo por lo que estoy sintiendo ahora. Sé que se me va a pasar en un par de minutos más. Y la verdad es que como mamá te puedo decir que también es bastante buena utilizar esas herramientas. Igual esa es como una herramienta, como tú bien dices, pero también, ¿cierto? En esto de conversar con tantos estudiantes, me pasa de todo, o sea, en el sentido, tengo bastante experiencia de ver a muchachos jóvenes con ansiedad, Jaime también, por ejemplo, ante las pruebas, ¿no es cierto? Por lo menos en mi ramo son más o menos fáciles, porque son proyectos. Entonces a eso me refiero, no es que es fácil, alumnos, por si alguien me ve, no es que estoy diciendo que los proyectos son fáciles, porque la verdad es que hay que dedicarle mucho tiempo y esfuerzo, pero no demanda ese estrés, ¿no es cierto?, de recordarse de la memoria, son otras complejidades. Pero sí, por ahí en algunos ramos me ha tocado ver estudiantes que, aunque sabe que viene la prueba, ¿no es cierto?, ahí está ansioso ante no saber la respuesta. Pero en estos 2 minutitos que quedan, quería preguntar, hay una ansiedad, ¿no es cierto?, que aunque la estudiante, por ejemplo, en este caso,
que yo creo que hay estudiantes que nos ven, saben las respuestas de la prueba, buenos estudiantes se llama, en el momento, igual caen ahí en un cuadro ansioso, ¿cierto? Y se olvidan. O al menos a mí lo que me pasa mucho es que se olvidan lo que tienen que hablar, cuando tienen que hablar delante, ¿no es cierto? Hay que poner a sus compañeros, compañeras, y entonces se olvidan. ¿Habrán algunas técnicas que ayuden a manejar esta ansiedad cuando es más sin trastorno, ¿no? Ahí ya entendí que trastorno es que no estamos complicados en este minuto que nos queda Sí, para sí, es que bueno, es irnos que al ahí, corte. más que una técnica, es como entender por qué pasa eso. En ese caso que tú describes, ahí hay una ansiedad normal que te moviliza a estudiar, ir a dar la prueba y ponerte como con un estado un poco de alerta por la prueba que vas a dar. Pero cuando pasa un nivel ansioso, es como de sobrevivencia. Entonces la persona se bloquea el conocimiento. Por eso que hay gente que dice, chuta, me quedé en blanco, fíjate, dando una disertación. O en la prueba me quedé en blanco. ¿Por qué? Porque pasaron a otro nivel de ansiedad. Como más, un nivel que perturbó la memoria, incluso. Ok. Entonces, por eso que es importante que en esos casos, por ejemplo, la persona trate de ir a alguna terapia. Yo sé que a veces cuesta ir, pero es bueno entender por qué me pasa eso. Porque muchas veces pasa que el estudiante dice, no, yo me pongo nervioso con las pruebas y me pongo ansioso con las pruebas. Pero si uno indaga un poco más allá en esa persona, no tiene una prueba, igual está ansioso. Va a hacer un trámite y se pone ansioso, se pone nervioso. ¿Entiendes? Entonces a veces va más allá de ese hecho puntual. Porque muchas veces el hecho puntual pasa y la persona dice, chuta, pasó esto y sigo ansioso. Entonces, es darse cuenta, importante. es importante la introspección que hablamos en un programa pasado, la introspección. Que no De entenderse y como comprenderse que en realidad soy un poco ansioso por naturaleza. ¿Y de dónde viene eso? ¿De dónde viene eso? Eso entonces es lo que vamos a seguir, vamos a continuar conversando con nuestro especialista, ¿verdad? Sobre este tema que consideramos a todos nos involucra y bueno, vamos a buscar fórmulas de estar mejor. No se vaya, vamos a un pequeño corte comercial y ya volvemos en su canal 15.1. ¿Quieres ser parte de nuestros colaboradores? Ofrenda en nuestra cuenta ONG Enlace Solidario. RUT 65.380.500-4. Banco Estado. Cuenta corriente. Somos el 15.1. Evangelio Creativo, todos los martes, 22 horas. Íntimo. Conduce David Letelier. Cada domingo a las 22 horas. Somos el 15.1. De lunes a viernes, desde las 10 de la mañana, hacemos día a día, hablemos y reflexionemos en la palabra de Dios. Recuerda, de lunes a viernes, a las 10 de la mañana, día a día. Somos el 15.1. Visita nuestra página web www.15.1.cl. Somos el 15.1. Y acá estamos de vuelta entonces de esta pequeña pausa comercial para seguir conversando con nuestro especialista. Insisto, respecto a este tema, la ansiedad, que es un tema según las últimas encuestas, ¿no es cierto?, que en Chile nos afecta bastante, son temas recurrentes, ya sea el estrés, también depresión, que da probablemente para otro capítulo
de nuestro programa, de su programa, y hoy día continuamos hablando sobre entonces la ansiedad. Pero yo quiero hacer una pregunta entonces. ¿Es lo mismo, es parecido, como decía, ansiedad que estrés? Porque a mí me suena muy parecido. ¿Es lo mismo? Es que hay una distinción bien básica, según mi criterio, es que el estrés es identificable. Tú identificas, yo estoy estresado porque estoy pasando una situación laboral compleja, hay cambio de jefatura, o no sé, o estoy pasando una separación, entonces tú identificas como el estrés. La ansiedad, a veces el ansioso no sabe qué es lo que la mantiene como en alerta. Esa es un poco la distinción. Entonces, ¿cómo podemos saber que lo que me está pasando, o sea, aparte de que entiendo, ¿no es cierto?, que el estrés, que justamente voy a tener que dar mi examen final de algo, ¿no es cierto?, o ir a una entrevista de trabajo y estoy complejizado, eso ya sería estrés porque no tengo trabajo. Pero, entonces, ¿cómo identifico un poco más el ámbito de la ansiedad? En términos a lo mejor físico, cómo me siento. Bueno, los síntomas pueden ser físicos, se aprieta la guata, tú sientes sudoración. Sudoración en las manos, ¿no es cierto? La persona anda más irritable. Ok. También hay síntomas psíquicos, que es, por ejemplo, un pensamiento rumiativo. Rumiativo significa que le da vuelta, en buen chileno, le da vuelta al asunto y lo ve entre 60 y le da vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Eso es un síntoma ansioso. Entonces, eso genera un cansancio muy fuerte en la persona. Si está pensando todo el día en algo, en un problema que están dando y lo ve por todos lados, por eso la persona se fatiga incluso. Esos son algunos síntomas de ansiedad. ¿Quieres preguntar algo, Jimena? ¿Ayuda a hablar con los amigos, por ejemplo? Siempre es bueno hablar. Siempre es bueno conversar lo que uno le pasa. A veces, qué buena pregunta, porque a veces las personas cuando alguien está contando un problema, uno tiende a aconsejar al tiro, a aconsejar de una como, oye, podrías hacer esto, podrías hacer lo otro. Y a veces lo que necesita un humano a veces es que lo acompañen, que lo escuchen y que no haya un juicio de valor en lo que está relatando, por ejemplo. Y solo escuchar. A veces tendemos, muchas veces, por ejemplo, con las personas depresivas, que la gente no sabe, pero a veces la persona está depresiva y el amigo le dice, oye, pero mira este sol maravilloso que hay afuera, estamos cerca de la playa, gente, no sé, vamos a dar una vuelta y va a ver lo lindo que es este mundo. Entonces ese sería como un súper buen consejo pero por si hay espérate. alguien que... No, porque la persona sale a la luz y ve la playa y sigue igual triste. Entonces se siente más mal. Entonces se siente peor porque dice, chuta, está todo esto lindo y yo sigo con mi tristeza interna. Porque va más allá del contexto. Porque es una cosa que va en tu psiquis. ¿Sí? No sé si se entiende. E interna. Es interna, la sensación es interna. Entonces a veces eso con los amigos sí sirve. Pero el amigo a veces creo que lo bueno es como acompañar, escuchar y decir, oye, yo te voy a acompañar en esto. Pero muchas veces una persona que está muy ansiosa no quiere hablar con nadie porque está irritable, como decía recién. Hay una sintomatología que perturba, que tú no quieres ver a nadie. ¿Y qué podemos hacer en ese caso como familiar, por ejemplo, o como persona que tenemos un conocido, un familiar, un amigo que vemos que está pasando por una crisis de ansiedad, la situación? ¿Cómo lo podemos ayudar? Pienso que, bueno, como acompañando y sugiriendo tal vez, que pregunte a un profesional. Sí, las cosas mentales son cosas que lo tiene que ver un profesional. Si uno se quiebra un pie, va a un traumatólogo. En este caso, si tú sientes que te está interfiriendo, la sugerencia es consultar a un profesional. Miren, yo acá psicólogo. les tengo otra recomendación, ¿no? Acá en Proverbios 12:25 dice que la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime. Entonces, como lo que tú hablabas, ¿no es cierto? Que mucha ansiedad lleva a como la tristeza, y entiendo Cansancio. que mucha tristeza lleva cansancio, y esto entiendo que lleva a la depresión, que ya dijimos, eso es como para un nuevo capítulo, otro tema, pero que señala en Proverbios que más la buena palabra
lo alegra. Entonces, súper bien lo que dice Jimena. O sea, nosotros lo aplicamos a que la buena palabra, vamos a buscar en la palabra de Dios, y uno ciertamente, como dicen ustedes, no tiene ni ganas a lo mejor a veces de salir al exterior, de juntarse con amigos, que es recomendable sociabilizar, pero a veces no tiene ganas, y a veces tampoco tiene ganas de abrir la Biblia, la palabra. Pero ahí está a veces nuestra lucha, ¿no es cierto? Quebrar que no nos sintamos bien, y aún así abrir la Biblia, buscar una palabra, leerla, escucharla, a escuchársela a uno mismo diciéndola, porque lo primero que nosotros escuchamos es lo que nosotros hablamos. Entonces, escuchar la palabra y bueno, abriendo el corazón, confiamos, sabemos que Dios va a actuar en nuestra ansiedad, en nuestro corazón, porque su palabra misma nos promete que la ansiedad la podemos echar, las cargas, ¿no es cierto? Se la podemos entregar a Jesús. También llevando esto un poco al terreno más ya de la ciencia, quizá, podríamos decir que lo que nosotros hablamos incide en nuestra ansiedad, que nos lleva a estar más o menos ansiosos. ¿Cómo lo ven ustedes desde la experiencia que ustedes trabajan con los pacientes? Creo que sí influye si uno habla mejor, digamos, más en positivo, pero creo que eso queda corto para una persona que tiene una ansiedad como trastorno, ¿ya? Porque ahí entra otra cosa que es un poco más profunda, que entender de dónde viene mi malestar. Porque tú puedes cambiar tu lenguaje, tú puedes decir, ya, no decir más palabras feas, no decir palabras como en contra de mí o en contra de mi familia. Y yo se lo recomiendo mucho a mis estudiantes, que no digan, por ejemplo, que son malas en tal o cual ramo, no necesariamente el mío, sino que son malas o que les va a ir mal, que se lo recomiendo mucho. Pero claro, si tienen mucho grado de ansiedad, no claro, es que todo lo que vaya a servir. Yo pienso que todo suma, Ya. pero pasa esto como le comentaba, esto va en una profundidad. ¿De dónde viene esta ansiedad tan fuerte? ¿Por qué siempre ando tan a la defensiva? Porque hay gente muy defensiva que le comentan algo o en el trabajo hay algún cambio y lo primero que se le da a la mente es que me van a echar, o tiene conflictos familiares con el marido, con la señora, y ve como todo como muy negro lo que está pasando, al tiro de una, muy rápido, como lo catastrófico. Y eso, creo, mi experiencia, no se pasa cambiando el lenguaje. Sí es una parte, pero más es entenderse de dónde viene eso, de dónde viene esta forma de funcionar, esta forma que tengo de vincularme con cierto tipo de personas. Y hay personas que pueden ser un poco más ansiosas que otras. Digamos, he escuchado personas que dicen, yo nací ansioso o ansiosa, como lo mismo que comentaba hace poco Jimena, que llegaba niño, niña ansiosa a la consulta, y son niños a veces bien pequeños, ¿no es cierto? Como nos ha contado de 4 años, ¿verdad? Que tienen, por ejemplo, problemas de lenguaje, y se nota en el lenguaje, ¿no? La ansiedad. Bueno, son dos preguntas, perdón, pero es que me estoy recordando. Vamos así en orden, Jimena. ¿Se nota en el lenguaje la ansiedad de la gente, de los niños, de los adolescentes? ¿Se nota la ansiedad? Va a depender de cada caso. No olvidemos que cada persona somos un mundo, y va a estar determinado por muchos factores. Como lo mencioné en otro programa, somos entes biopsicosociales, espirituales y medioambientales. Lo mencionamos en otro capítulo, sí. Por ende, todos estos factores van a influir en el comportamiento de la persona. Y desde la psiconeurología, también te invitan a revisar cómo está la microbiota, la alimentación que estamos recibiendo, porque la idea es promover el bienestar, ¿ya? Y ojalá no llegar a estos cuadros.
Entonces, cuando nosotros promovemos el bienestar, la buena alimentación, los buenos hábitos, la higiene del sueño, que es súper importante. O sea, si nosotros tenemos en consideración que cuando nosotros dormimos bien, se limpia todo nuestro cerebro. El cerebro, la única instancia donde se limpia es a través del sueño. Entonces vamos a eliminar toxinas que después pueden estar haciendo de alguna manera, dicho de una manera coloquial, cortocircuito en nuestro cerebro, en nuestras neuronas. Entonces, por eso es tan importante promover, soy súper majadera en eso, los buenos hábitos para evitar llegar a tener que estar tratando trastornos, diagnósticos ya más complicados, que sí o sí van a tener que involucrar a lo mejor ingestas de medicamentos, terapias de larga data muchas veces, y todo esto tiene una repercusión. Y yo creo que los profesionales de la salud no solo estamos ahí para abordar el tratamiento de la enfermedad, sino también estamos, y creo que tenemos La responsabilidad, una ¿no? responsabilidad de promover estos buenos hábitos. Claro, evitar, ¿no es cierto?, caer en estos cuadros. Pero enlazando entonces todo, Jaime, te preguntaba si hay gente que está más propensa de alguna forma a ser más ansiosa, y si a ti en tus pacientes te toca ver que está relacionado, porque a mí se me figura, creo que es como un círculo vicioso, que si la ansiedad me quita el sueño y no duermo bien, por lo que tú explicas, Jimena, también me va a generar más ansiedad no dormir bien, ¿no es cierto? Ir mal al trabajo. Entiendo que, entre paréntesis, dormir mal me hace cambiar la visión del mundo diferente, verla más difícil. O sea, por lo que tú explicas, más ansioso si no estoy durmiendo bien. Y también quiero preguntarte, enlazado con lo mismo, ¿no es cierto? Si hay gente más predispuesta, ¿tú has visto que tenga que ver con la alimentación? Ya que en otro capítulo, como lo hace ver Jimena, hablamos sobre la microbiota y nuestra alimentación. ¿Tiene relación la gente cómo se alimenta en la ansiedad? Hay dos preguntas en una, perdón. Bueno, iniciando la primera parte con como la predisposición, según la cifra es más mujeres son ansiosas, adolescentes, Ya. y grupos socioeconómicos bajos. Se asocia A la ansiedad. Sí. Yo pienso que el tema de las mujeres es porque hay una... Carga, ¿no? A lo mejor cultural, Socialmente social. hay una carga extra. Por ejemplo, una mujer en el trabajo es como que debiera esforzarse el doble. Y todavía aún lo vemos menos ahora, pero todavía se ve un poco eso de la carga como en general que tiene la mujer. Y también creo que también lo otro que creo que también pasa, que también las mujeres son más ansiosas porque consultan más. Es más fácil, o sea, es más abierto que una mujer consulte por algo psíquico que un hombre, porque el hombre aún, nuestra sociedad como un poco machista de cierto modo, del mal machismo, es como mal mirado que alguien diga, oh, me siento ansioso, un hombre. Pero creo que es fundamental que un hombre consulte. Si es papá, por ejemplo, la familia está atrás de él, y si baja su ansiedad, si tiene... porque la ansiedad también lleva momentos agresivos, porque está el cansancio que siente un ansioso de pensar tanto algo que eso va a afectar a la familia. Por lo tanto, es importante que la persona, un hombre también, consulte y pregunte y que exprese. Puede ser que entonces los indicios, ¿no es cierto?, lo que da como resultado que mayormente las mujeres sufren de mayor ansiedad, lo que tú dices, tiene que ver entonces con la carga social, cultural, que efectivamente aún la mujer, no sé si estás de acuerdo conmigo, Jimena, pero se nos exige todavía, ¿no es cierto?, en el trabajo y en la casa, y efectivamente desde el ámbito espiritual, las mujeres... podríamos decirlo, tenemos bastante influencia, por lo cual tenemos bastante responsabilidad,
y yo pienso que el ámbito espiritual incide en lo natural. Puede ser por eso y también puede ser, por lo que tú dices, que la mujer entonces consulta más que Puede el ser. hombre por No por tengo esta el estudio visión. científico que lo vale, pero Pero al según parecer, experiencia, como pareciera que las consultan más. encuestas señalan Consultan más. eso, Están ¿verdad? más abiertas a eso. Jaime, y un cuadro de ansiedad maltratado, ¿en qué puede derivar? En O depresión. no tratado. Diferente. Puede derivar, creo que puede ser una depresión. Bueno, la depresión, generalmente el depresivo es ansioso. Entonces puede derivar en algo como complejo. Es un cansancio bien complejo el que Entonces ahí me hace como sentido lo que me estás diciendo, porque si tú bien dices que las mujeres son las que más consultan, llegan a terapia en el fondo, piden ayuda en el fondo, pero las cifras de suicidios, por ejemplo, son más altas en hombres que en mujeres. Vamos a ver todo ese tema, que Puede es ser. bien complejo. A la vuelta de esta pequeña pausa comercial, usted no se vaya y seguimos conversando sobre la temática, ¿no es cierto? Y de acuerdo a lo que también a usted le pueda interesar en su canal, el 15.1. ¿Quieres ser parte de nuestros colaboradores? Ofrenda en nuestra cuenta ONG Enlace Solidario. RUT 65.380.500-4. Banco Estado. Cuenta corriente. Somos el 15.1. El 2024 se disfruta en el 15.1. Programas para la familia. ¿Curso no acepta? Educación cristiana. Para todos ustedes, aquí con Programas para compartir. Somos el 15.1. Bueno, y estamos entonces de regreso con este tema que yo creo que resulta de su interés y que hay tanto por decir, ¿verdad? Porque, bueno, ahí recién nos quedamos con una pregunta en el tintero para desarrollarla y, bueno, vamos a ver qué está sucediendo con esta consulta que hizo Jimena, ¿no es cierto? Y que la vamos a conversar. ¿Cómo era tu pregunta, Jimena? Algo Vamos por- recapitulando. A ver, Jaime, si tienes alguna relación, porque tú mencionaste que las que más consultan por ansiedad son las mujeres, ¿cierto? Pero según unos estudios que leí de la Organización Mundial de la Salud, los que más se suicidan son hombres. ¿Tiene alguna relación esta? Yo pienso que puede tener relación en el sentido que culturalmente aún el hombre no expresa tanto, no se expresa tanto. No, el suicidio es algo bastante particular, es un temazo bien bastante largo, puntual. pero creo que como para responder esa parte podría ser. No tengo el estudio acabado de eso, pero puede ser que sea que el hombre tiende a no contar o se ve feo decir que soy ansioso. De hecho, por eso creo que la cifra es un poco así. Que claro, debe ser perjudicial totalmente no poder conversar, ¿no es cierto? Por muchas personas en el ámbito cultural, lo que tú decías recién, aún nos queda mucho de machismo. Entonces se usa que el hombre siempre es proveedor, siempre puede, y sale en verdad lo que se le ha enseñado a guardar su emoción y no gestionar las emociones, que salga como enojo a lo más, como, ¿cierto? Quizá a veces lamentablemente como violencia, y no llegar a consultar, ¿no es cierto?, a un terapeuta o, bueno, en el caso de usted que está en una iglesia, a su pastor, hablarlo, conversarlo, sincerarse
y abrir el corazón para que salga esto que es tan transversal. Lamentablemente sí es transversal, porque si bien es cierto, como tú señalabas, las cifras dan cuenta de que las mujeres adolescentes en estratos socioeconómicos más bajos a lo mejor se da más, pero también porque a lo mejor lo verbalizan más, ¿no es cierto? Puede ser, Puede ser. puede ser. Entonces, en relación a lo que te consultaba también delante, hay gente que tiene cierta prevalencia, ¿no es cierto? Como que está más predispuesta a ser ansiosa también, o sea, desde el nacimiento, por alguna razón no sé, como una vez leía que la depresión era como por imitación. Cuando los padres tenían depresión, los hijos como que imitaban estas conductas. ¿Puede pasar eso también? O sea, puede haber una predisposición. De hecho, hay gente que señala a veces que son ansiosos desde que nacieron, desde que tienen noción de tiempo, se sienten ansiosos, son ansiosos como para funcionar en la vida. Y yo pienso que tiene relación con los padres sobre todo. Sí, como señalé en un momento, si un padre es ansioso o una madre es ansiosa, hijo probablemente sea ansioso. Y si hay depresión, cuando a ti te puede pasar cuando uno atiende a un niño y el niño está pasando por un cuadro que está con ansiedad y con depresión o con depresión, la pregunta de cajón es como, ya, ¿quién de los dos papás tiene algo? ¿Quién de los dos padres ha pasado en su vida por una depresión, a veces severa, no tan severa? Y generalmente hay uno de los papás que ha pasado por esa depresión. Y a lo mejor no se dio cuenta también. A veces, claro, tal vez en la escuela antigua puede ser que no se des cuenta que la persona vivió eso y nunca supo que estuvo como con una depresión severa, y porque no hubo posibilidad. Hoy día se habla un poco más, y creo que es súper positivo que incluso las novelas que dan se muestra un poco de las terapias, de lo importante que es, porque lo es. Entonces, aparte de ir a una terapia, ¿no es cierto? Y buscar, qué sé yo, refugio y ayuda en nuestros líderes, qué sé yo, de la iglesia, ¿cómo podríamos ayudar a una persona que está cayendo en ansiedad de trastorno, como dices tú, que quizá eso sea lo que también llamemos depresión? O sea, entiendo que son cosas distintas, pero ¿cómo podríamos ayudar nosotros a una persona que estamos visualizando que tiene ansiedad, y a nosotros mismos, o con depresión, digamos en una crisis de pánico, por ejemplo? ¿Qué cosas podríamos hacer? ¿Qué han hecho ustedes, Jaime o Jimena, en cuanto a, por ejemplo, me has comentado tú en algún momento que le enseña ejercicios de respiración? Claro, la idea es que la persona vaya conociéndose, identificando qué cosas podrían ir gatillando estos cuadros de ansiedad, o qué les genera ansiedad. Entonces, ¿cómo los vamos a enfrentar? Y podemos enseñarle técnicas para que esto no pase a mayores. Podemos enseñarles, por ejemplo, a controlar su respiración. Podemos, cuando una técnica también que estoy ocupando en este último tiempo, es que tomen hielo, por ejemplo, con sus manos, ¿ya? Esto va a actuar en el nervio vago, entonces va a empezar a bajar los latidos cardíacos, la respiración, y va a ir llevando a la calma. Y uno, cuando está en más calma, cuando ha dejado de liberar tanto cortisol, la verdad es que puede centrar los pensamientos y organizarse y visualizar bien qué es lo que quiere lograr, ¿ya? La verdad, y vuelvo a insistir, y también soy majadera con mis pacientes, es que duerman bien. Adulto, un niño, una guagua, quien sea, o sea, por algo estamos conformados de esta manera y tenemos ciclos circadianos
estar despierto y dormir, y no está hecho todo al azar, todo tiene un porqué, y la verdad es que hay que respetarlo. Ese ciclo circadiano es súper importante. Gracias. Delante creo que se nos quedó en el tintero la pregunta que te hacía respecto a que si te toca ver las personas ansiosas en relación a la comida, ¿no? O sea, sí tiene, evidentemente, si uno se alimenta mejor, va a andar mejor, de ánimo, qué sé yo, en general. O hacer ejercicio, es un quemador de cortisol. Hacer Claro, porque el cortisol es esto que secretamos la hormona del justamente estrés, por que el es la estrés, hormona del estrés. que en su grado medio, mínimo es bueno, ¿no? Porque nos moviliza, como tú decías Claro, delante. pero en que lo importante también es que si come sano, si se hace ejercicio y se siente ansioso igual, es que hay otra cosa que va más allá de eso. Eso es importante obviamente, evidentemente es importante. O sea, ya, si estoy Pero- durmiendo las 8 horas que se No, es que el habla, problema es que- voy a hacer una hora de ejercicio y además procuro alimentarme saludablemente, que, bueno, hay mucho que decir, ¿no es cierto? Pero empiezo como hablamos en otro capítulo, a promover mi microbiota, como proteína, ensalada, frutas, verduras, y sigo ansioso, tengo que hacer algo. Exacto, algo está que hay que entender. ¿Por qué soy así? Porque pasa, como le explicaba hace un ratito, que las personas, por ejemplo, ansiosas, hay un conflicto real. Entonces la persona, por ejemplo, tiene conflicto con el jefe. El jefe es pesado, lo exige o tiene un maltrato. Y la persona dice, estoy ansioso, pero encuentra la razón. Entonces se autojustifica, yo estoy ansioso, pero es que es razonable. ¿Y qué pasa? Muchas veces que el jefe se va, lo echaron, o se cambia de trabajo, y vuelve a tener un conflicto, entonces es como que cambiara de objeto de estrés o de ansiedad. ¿Sí? Entonces, este jefe, como le decía, se va como el ejemplo, y va a cambiar a el hijo. No, mi hijo está teniendo problemas en el colegio, por eso estoy ansioso. El hijo salió de cuarto medio, ya se fue a la casa y va a mostrar, no, es mi señora la que tengo problemas con ella. ¿Por qué? Porque es como una forma de funcionar en la vida, de cómo funciono ansiosamente. Por lo tanto, cortito, para terminar, por lo tanto, ahí es importante como la introspección. ¿De dónde viene esa forma de objetivizarme? A lo mejor me sirvió en algún momento, me sirvió enfocarme en lo malo, me salvó, pero ahora ya no me sirve. Y esa génesis, cuando en terapia se llega a descubrir, y un psicólogo te puede ayudar a descubrirlo, va a bajar tu ansiedad, va a bajar, porque te entendiste. Igual le encuentro como el sentido y la conexión con esto que nos dice Mateo en una parte de su palabra, en Mateo 6, 25, 34, que dice, y dígame si no le encuentran la conexión, que yo digo que sí, que él dice, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, que comeréis o beberéis, ni por vuestro cuerpo, que vestiréis. Bueno, así dice esta versión, ¿no? Ustedes lo traducen. Dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. Yo creo que todos hemos escuchado este versículo, ¿no? ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Ojalá pudiéramos comprender a total cabalidad todos nosotros, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Realmente nosotros, la ansiedad es una costumbre. Ahí Jaime me explicaba en algún momento que es como un caminito que nosotros hacemos en el cerebro, ¿no es cierto? Como la nieve, me explicaba. No sé si nos puedes
cerrar ese tema de cómo se hace caminito en el cerebro, el ansioso, que es un poco lo que me estás explicando en estos 2 minutos que nos quedan. No, es como, claro, porque es como lo que te decía, es como lo que hablamos hace un ratito, que uno se acostumbra a funcionar desde ahí. Claro, la palabra dice algo súper importante, es como el aquí y el ahora. Hay unas terapias que se llaman el aquí y el ahora, siéntese acá, el aquí y el ahora. Dar gracias por el momento, Exacto. ¿no es cierto? Pero creo que la segunda lectura sí importa de ir como a la profundidad. Cuando uno va a la profundidad, de darse el espacio y el tiempo para comprenderse por qué funciono como funciono, por qué llegué a esta depresión, por qué llegué a esta ansiedad tan desatada que me perturba en mi día a día, ese camino se puede hacer distinto. No sé si va 100% bajar su ansiedad o la depresión, 0. Pero va a llegar a un punto de funcionalidad, de equilibrio. Porque estas cosas, lo ansioso, lo que hablamos en un principio, es una emoción básica del ser humano. Entonces no se puede eliminar. Entonces no existe la persona que diga yo no soy ansioso para nada, yo no me estreso con nada. Cuando tengo que hablar frente a un público me da lo mismo, cuando tengo problemas lo mismo. No, eso no existe. Eso ya es raro que alguien hable de esa forma. Ya es signo de otra patología, Consulte. seguramente. Por favor, consulte si siente Claro, que no tiene nada. sí, como una amiga Si que piensa- nos contaba, en otro capítulo hablábamos de la adopción y una de las amigas nos contaban que la mandaron al psicólogo porque ella veía todo en positivo. Todo era positivo, consulte, y la mandaron a hablar. Es que es Pero- extraño. Pero nosotros sabemos que siempre podemos buscar, aunque hay momentos que nos cuesta buscar la presencia del Padre y ahí encontrar en su amor ese refrigerio, ese saber que todos sus pensamientos son de bien, que tiene buenos propósitos para nosotros y no debemos dudar. Bueno, les tengo una buena noticia. Gracias a una emprendedora les tengo un obsequio, Salares y Sabores para ustedes, ¿cierto? Ya se lo entrego porque estamos terminando nuestro programa, así que se lo entrego. Gracias. Y muchas gracias por Muchas gracias. acompañarnos. Sales y a Nos Sabores. vemos en un nuevo capítulo de Sintonía Familiar en su canal 15.1. Muchas gracias. Qué rico.